Vamos a continuar conversando con don Luis Guillermo Solís, candidato a la presidencia de la República del Partido Acción Ciudadana, don Elio Fallas, candidato a la vicepresidencia, y doña Ana Elena Chacón, también candidata a la vicepresidencia del mismo Partido Acción Ciudadana. Con ellos hemos venido compartiendo sus vivencias personales, la toma de decisión del candidato, la toma de aceptación, si es que podemos decirlo de alguna manera, por parte de los vicepresidentes, y ahora entramos al terreno de las ideas fuerza que el Partido Acción Ciudadana lleva para las elecciones. Don Luis Guillermo nos hablaba de dos de ellas, y yo quería preguntarle, don Luis Guillermo, dentro de esa designación de candidatos a la vicepresidencia, usted ha encontrado una especie de especialización en ellos. ¿Cuáles tareas les van a comentar? Pues mire, teniendo a uno de los economistas más prestigiosos de América Latina en la fórmula, pues lo lógico es pensar que don Elio tendrá un papel preponderante, no será el único, pero preponderante. Ya le tengo prometida a la familia que no se los voy a robar más de lo estrictamente necesario, pero digamos que preponderantemente. O sea, 20 horas al día. 20 horas al día, exactamente. Bueno, en realidad 12 para que sea medio tiempo. Claro, ¿verdad? Para que trabaje medio tiempo, nada más. Sí, sí. Preponderantemente en materia económica, creo que los equipos que tenemos de economistas en el PAC nos darán la posibilidad de abordar esto con mucha fuerza. Tenemos en la Asamblea Legislativa, para empezar, a don Otón Solís, a doña Epsi Campbell, a don Henry Mora, que son 3 economistas estupendos que se van a sumar a los equipos que desde el ámbito económico nos ayuden, así como a otros, muchas personalidades que están en esa lógica, pero le tocará a don Elio la difícil tarea de la coordinación en estos temas. Ya estamos iniciando ese trabajo desde ya. Y después a doña Ana Elena, evidentemente los temas de inclusión social, que no tienen que ver solo con pobreza, que no solamente tienen que ver con reducción de la desigualdad, sino que tienen que ver con algo que a ella le gusta repetir y que es el enfoque correcto, es la provisión de oportunidades. Es decir, es garantizar que todas las personas, independientemente de su sexo, independientemente de su edad, independientemente de su proveniencia social, tengan acceso a las mismas condiciones, a las mismas oportunidades para su desarrollo personal, profesional, social. Es decir, que construyamos una sociedad que efectivamente le permita a la gente aprovechar de esos recursos públicos que, como lo demuestran nuestras propias experiencias de vida, en otros momentos permitieron a miles de familias costarricenses, prácticamente a todas, pasar de antecedentes familiares de bajísimos ingresos, en el caso mío incluso de un abuelo y un papá que no terminaron más que la escuela primaria, a un momento de mucho mayor bienestar en lo educativo, en lo cultural, en lo productivo. Entonces, así es como lo estoy viendo. Evidentemente, las tareas del Estado todavía están por precisarse, y ya hablaremos mucho más después del primer domingo de febrero, pero en un sentido general, la economía y la inclusión social serían las 2 tareas que se le asignarían a las vicepresidencias. Don Elio, una vez escuchadas sus tareas, no sabiendo, y yo sé que no están apenas empezando el trabajo, ¿qué es lo primero que se le viene a usted a la mente de las tareas que se le van a encomendar en el futuro gobierno? Bueno, yo creo que hay varias prioridades que yo creo que ya el país conoce, ¿verdad? Uno es evidentemente el tema fiscal, en el cual hay que tomar decisiones en un periodo más o menos corto. Estamos hablando ya de un plan fiscal por lo menos para los primeros 2 años, pero inmediatamente se entre. La idea es ver realmente cómo está la situación y hasta dónde se pueda manejar, digamos, un poco más la situación financiera del gobierno con los ingresos que se tienen ahora, haciendo, por supuesto, revisiones por la parte de las exoneraciones, también lo que tiene que ver con la parte de los gastos. Por otro lado, también está, yo creo que el tema central del tema del empleo. Ese es un tema que habría también que acometerlo inmediatamente. Usted sabe que Costa Rica se viene basando en dos tipos de economía, una economía dirigida totalmente hacia afuera y que viene creciendo, pero no nos genera mucho empleo, y una economía a lo interno, el mercado doméstico,
que ese viene creciendo un 2% y es el que genera empleo. Entonces, ahí una parte fundamental va a ser esa reactivación de ese mercado interno. ¿Reactivación para qué? Para generar empleo. ¿Y qué hacemos con generar empleo? Pues que empleos decentes, digamos. Bueno, de que la gente pueda tener un mejor nivel de vida, puede ayudar también a bajar la pobreza, pero también es un gran imperativo por el tema del Banco Central. O sea, no se está pensando en un Banco Central exclusivamente preocupado por la inflación, sino también en un Banco Central que tenga responsabilidad también por la parte del empleo, y eso significa crédito, ¿no? Entonces, como usted puede ver, ya son, bueno, varios temas, ¿verdad?, en los cuales ya hemos venido trabajando. Tenemos identificado algunas acciones más específicas con el propósito de una vez en el gobierno, empezar de una vez inclusive ya con unas propuestas por el tiempito que le queda a uno después de febrero. Eso es una experiencia que yo hice por lo menos en el Ministerio de Vivienda. Una vez que, bueno, pero ahí hubo menos tiempo porque hubo dos elecciones, ¿verdad? Pero ahí era un mes. Bueno, en ese mes prácticamente se armó un programa ya mucho más detallado del tema de vivienda. Entonces yo creo que ahora yo lo veo un poco parecido en el sentido de que queda un cierto tiempo para poder afinar cosas y ir pensando ya en todas las medidas que se irán a hacer a partir del 8 de mayo. Doña Ana Elena, usted ya escuchó sus tareas, en principio asignadas. ¿Cómo las va a atacar? Bueno, lo primero es que no hay una división entre lo económico y el desarrollo humano. Es decir, nosotros lo tenemos muy claro, no vamos a hacer una separación, por aquí va un consejo social y por aquí va un consejo económico, ¿no? Para poder tener e influenciar en mayores y mejores índices de desarrollo humano, se necesita racionalizar los recursos, se necesita transparencia también, se necesita inversión en educación, que es el mayor movilizador social. Creo que el hecho de que ahora tengamos el derecho a gastar hasta el 8% por constitución, y como bien lo decía el señor candidato, pues estamos ya en un 7 y piquito de gasto en educación. Hay que ver cómo es ese gasto, ¿verdad? Si ese gasto realmente está llegando a la racionalización más grande que podamos tener del mismo. Creo que las brechas que se ofrecen entre las zonas rurales y las zonas urbanas son brechas que quisiéramos enfrentar desde todo punto de vista, porque no puede ser que todo esté centralizado en San José. Costa Rica ha sido un país que ha manejado un modelo solidario de participación y eso lo debe tener a lo largo y ancho del país. A mí me parece que hay que entrarle al tema de políticas universales, pero también de políticas focalizadas. Habrán personas que necesitan una atención especializada para que puedan tener una vida digna. Habrán otras personas que puedan, con las políticas universales, realmente salir de condiciones hoy socioeconómicas que son más apremiantes que de otras familias. Esta combinación entre ambas políticas nos hace tener una buena visión del Estado, siempre y cuando tengamos un estudio certero de quiénes son esos beneficiarios. Y por eso hemos venido insistiendo en algo que ya se está haciendo gracias a la ley de reforma de FODESAF, en un registro único de beneficiarios para que sepamos a quién le damos las acciones y las ayudas condicionadas y a quién también le tenemos que ayudar para que tenga una vida digna. Nosotros creemos también en la creación de empleados dignos, creemos en el salario mínimo, porque nos parece indignante que a las mujeres se les pague diferente que a los hombres. El último informe del Estado de la Nación no cambió en los últimos 10 años, diciendo que puede ser de un 30 o 40% menos que reciben las mujeres por igual trabajo, cuando sabemos que la pobreza está concentrada en manos de mujeres. El 70% de las personas en condición de pobreza son las mujeres y sus niños menores de 14 años, mujeres que tienen más de 4 hijos sin posibilidades de haber terminado el colegio.
Por lo tanto, no podemos también dejar a estos grupos tan grandes y solo invertir en los que están ya escolarizados. Debemos de luchar porque las personas vuelvan a la escolarización y por la educación de adultos igualmente. Creemos en la prevención más que en la represión y por supuesto ahí hay que hacer una cantidad de trabajos en las zonas que no son más vulnerables, como trabajos desde la integralidad de la atención de las personas, sobre todo de niños y adolescentes, y de sus padres de familia también, y para eso tenemos modelos ya para replicar que han dado pues excelentes resultados, ¿verdad? Don Luis Guillermo, las diferentes encuestas, en el caso nuestro, revisamos mucho con Borges y Asociados, que es la casa encuestadora con la que trabaja Poder, pareciera prever que el resultado electoral no va a traer una abrumadora mayoría de ningún partido a la Asamblea Legislativa. El Poder Ejecutivo se encontrará con una Asamblea con una representación de diversas fracciones parlamentarias, o sea, no volveremos al bloque bipartidista de los años 94 para atrás. ¿Cuál será la estructura, la negociación, la invitación que el nuevo presidente de la República hará a sus miembros del Parlamento, de la Asamblea Legislativa con la que se va a encontrar? Pues toda la necesaria para garantizar gobernabilidad. Las sociedades son organismos vivos, cambian. La sociedad costarricense en los últimos 10 años cambió mucho. Alguna gente añora el bipartidismo de otrora, yo no. Yo creo que la sociedad se ha vuelto más diversa, se ha vuelto una sociedad más fragmentada, más heterogénea, y eso no solamente en términos políticos, también en términos profesionales, en términos de edades, en términos, en fin, nosotros no deberíamos de echar de menos formas de organización que ya no van más. Una de las cosas que más ha cambiado precisamente tiene que ver con la composición de las fracciones legislativas, que me temo continuará fragmentando todavía mucho más al colectivo político. Esto hace que propuestas como la de avanzar hacia un sistema un poco más parlamentario tengan mucho sentido en el mediano plazo. Habrá que entender que aquellas soluciones de a dos ya no son posibles, que hay que buscar espacios mucho más plurales, vamos a tener que tener talentos políticos mucho más sensibles a la negociación y a la posibilidad de acordar pactos nacionales. Vamos a tener que quitarle miedo a la gente de acordar, de hacer acuerdos. O sea, nosotros satanizamos eso que llamábamos pactismo, cuando han sido los mejores momentos de la sociedad costarricense, se han producido cuando hemos encontrado puntos de encuentro de diferentes corrientes políticas e ideológicas. Entonces, desde el Poder Ejecutivo haremos lo que sea necesario para garantizar que esos espacios se aprovechan de la mejor manera. Y eso pasa por escuchar mucho, por respetar mucho y por proponer mucho. Y esa es la tarea que creo que habrá que hacer en lo que toque al Poder Ejecutivo para complementar las responsabilidades que le correspondan, que le competan a la Asamblea Legislativa. Vamos a ir a un último corte comercial y estamos de regreso con ustedes.